En mayo de 2019, HBO publica la épica miniserie Chernobyl, la cual dramatiza los acontecimientos que rodearon el accidente de la central nuclear rusa. Este accidente ocurrió el 26 de abril de 1986 y se considera que ha sido el desastre nuclear más grande de la historia de la humanidad. Más que las razones técnicas que generaron el accidente, en esta oportunidad nos vamos a enfocar en 10 aspectos principales relacionados con protección radiológica que se van presentando durante la miniserie. Tocaremos algunos temas sobre física de radiaciones, radiobiología, detectores, principios fundamentales de protección radiológica. Les traemos los 10 aspectos de protección radiológica de la serie Chernobyl. Durante los capítulos de la serie podemos ver que los operadores utilizan principalmente dos tipos de detectores, uno pasivo utilizado para dosimetría personal y el otro activo para verificar altos niveles de radiación. Los pasivos son detectores que no proporcionan lecturas directas, ni tienen una indicación visual o auditiva para alertar al usuario. Estos requieren de un procesamiento posterior para obtener el valor de dosis recibida. Generalmente son utilizados en zonas donde la instalación fue diseñada para que los niveles de dosis estén controlados y no superen los límites de dosis establecidos para el personal ocupacionalmente expuesto. Ejemplos de zonas controladas son la sala de control del reactor, salas de control de tomógrafos, mamógrafos, equipos de rayos X, consolas de operación de radioterapia, entre otros. Ejemplos de dosímetros personales son los de película, TLD u OSL. Durante la miniserie nos presentan al detector de radiación conocido como Geiger-Müller. El Geiger es un detector activo, ya que proporciona una lectura instantánea y una indicación audible que la escuchamos en distintas oportunidades durante la miniserie. 15. Este detector utiliza el principio de cámara de ionización, pero con voltajes aplicados mucho más grandes, que permiten amplificar la señal detectada. Notamos que los operadores reportan erróneamente el valor de 3,6 Röntgen y manifiestan que no es un valor tan alto. El físico Legasov le llamó la atención este valor. 3,6 Röntgen. Esa es la lectura máxima que dan los dosímetros comunes. Por lo tanto, nos han pasado esa cifra. Pero creo que la verdadera es mucho, mucho mayor. Para decirlo de una forma más clara, es como intentar pesar un elefante con una balanza casera. Sencillamente reportará un valor errado, porque no está diseñada para tal fin. Por ello debemos conocer nuestra práctica, las características técnicas de nuestro detector, así como sus limitaciones. ¿Es la guerra? Y el dosímetro. Aquí. Aquí. ¿Esos son bombas? ¿Qué coño es esto? ¿3,6 Röntgen? Es uno básico. Los guanos están en una caja fuerte y no tengo la llave. En esta escena escuchamos la primera cifra de exposición de toda la serie. Ahora analicemos qué significan 3,6 Röntgen. El Röntgen es una unidad antigua de exposición, cuyo nombre se debe al físico Wilhelm Röntgen, quien descubrió los rayos X. La exposición se define como las ionizaciones que produce la radiación cuando incide en un volumen determinado, y la relación entre la unidad antigua y la nueva es la siguiente. La relación entre exposición y dosis absorbida es la siguiente. Ahora bien, ¿qué leen los dosímetros personales que llevan puestos? Cuantifica la radiación que impacta en su cuerpo, indicando la dosis absorbida que se mide en Gray, y esta, al multiplicarla por el tipo de radiación, en este caso emisores beta y gamma, nos daría la dosis equivalente en Sievert, que es finalmente lo que reportan los dosímetros personales. Volvamos a los 3,6 Röntgen hora. Esto corresponde a una tasa de dosis equivalente de 32 milisievert hora. Mucho, poco. El tercer principio de la protección radiológica es el límite de dosis, lo que significa que la dosis equivalente recibida no debe exceder los límites establecidos para cada circunstancia. Los límites de dosis de la época en que sucedió Chernobyl son: actualmente los límites de dosis para el personal ocupacionalmente expuesto se han optimizado. El dosímetro 1 está reportando casi la dosis límite para la época, que deben recibir en un año si ellos se exponen durante una hora. Pero en realidad no es esa la exposición que están recibiendo. ¿Qué
coño es esto? ¿3,6 Röntgen? Es uno más. Ahora aparece el dosímetro 2, que tiene un rango mayor, pero que al encendernos se fundió. Las razones del detector no era el adecuado para la práctica. He enviado a mis dosimetristas al reactor con el dosímetro de la caja, el de 1000 Röntgen de capacidad. ¿Cuál es la cifra? Ninguna. Se ha fundido al encenderlo. Vemos el dosímetro 3, con una tasa de exposición de 200 Röntgen y reporta el máximo. Estos 200 Röntgen hora serían en tasa de dosis equivalente a 1754 milisievert hora, lo que significa que si se exponen durante una hora, se estaría superando el límite de dosis por unas 35 veces. Hemos encontrado otro dosímetro del departamento antiincendios. Alcanza los 200 Röntgen, pero es más preciso. ¿Y? Da el máximo. Ha llegado el dosímetro de alto rango. Podemos blindar uno de los camiones con plomo. En y esta escena colocar el vemos cómo dosímetro aparece delante. otro dosímetro, el dosímetro 4. Ahora sí, el de alto rango. No son 3 Röntgen. Son 15.000. Camarada Shervina. ¿Y eso qué significa? Que el núcleo está abierto. Resulta que lo que midió fue 15.000 Röntgen. Uf, muchísimo. ¿Y cuánto sería en dosis equivalente? Serían cerca de los 132.000 milisievert. Lo que significa que si alguien se expone durante una hora a esa tasa de dosis, se estaría superando el límite establecido para la época por miles de veces. Es importante en la práctica conocer los límites de dosis vigentes y siempre vigilar que nuestros dosímetros personales no superen estos límites, buscando siempre de aplicar el principio ALARA. En distintas oportunidades en la miniserie se observa que el personal es expuesto a altos niveles de radiación. Los efectos de la radiación sobre el cuerpo humano van a depender de los niveles de dosis a los cuales éste se ha expuesto. Por encima de valores de dosis específicos se van a presentar efectos específicos. Estos son conocidos en la literatura como efectos determinísticos o tempranos. Un ejemplo de ellos es el síndrome de irradiación aguda, el cual ocurre luego de radiación a cuerpo entero. En primer lugar, se presentará la fase prodrómica o de síntomas iniciales, donde los pacientes manifiestan náuseas, vómitos o diarrea. Hemos entrado allí. He visto el núcleo. ¿Has retirado las barras de control? Llevadlo a descarga. ¡Toptunov, llévalo! Luego, un periodo de latencia, que puede ser de algunos días, en el cual el paciente no manifiesta síntomas y aparentemente se recupera. ¿Qué os había dicho? No puedo librarme de ti, ¿eh? Tranquila, no pasa nada. Estamos bien. Para luego encontrar la fase de enfermedad manifiesta, en la cual hay 3 posibilidades: el síndrome hematopoyético, el gastrointestinal o el cerebrovascular. No se mueva este ¡Cuidado! Ezequiel. ¡Suéltenlo! ¡Le hacen No puede estar aquí. ¿Qué le pasa? Tiene que irse ya, por favor. No puede estar aquí. Dependiendo de la dosis recibida, en la 4ª fase el paciente se recuperará o fallece. El físico Valery Legasov nos describe muy bien el síndrome de irradiación aguda. Esta descripción corresponde con lo encontrado en la literatura. Los buzos, los bomberos, los hombres de la sala de control. ¿Qué les provocará la radiación? Quiero saberlo. Al nivel que se han expuesto algunos, la radiación ionizante destruye la estructura celular. La piel erupciona, enrojece y luego ennegrece, seguido de un periodo de latencia. Los síntomas inmediatos remiten. El paciente parece recuperado. Sano incluso, pero no lo está. Eso solamente dura 1 o 2 días. Continúe.
Luego, el daño celular comienza a manifestarse. La médula ósea muere. El sistema inmunológico falla. Los órganos y los tejidos blandos se descomponen. Venas y arterias se agujerean como coladores. Hasta que ni siquiera se les puede administrar morfina para el dolor, que es inimaginable. Y entre 3 días y 3 semanas mueren. Como dato científico curioso, existe un parámetro conocido como LD50, el cual señala la dosis fatal para el 50% de la población en cuestión. Es decir, es un indicador de efecto determinístico que nos habla de la letalidad de una dosis recibida a cuerpo entero. En el caso de Hiroshima se encontró que esta dosis era cercana a los 4 sievert. Sin embargo, en Chernobyl el LD50 fue cercano a los 7 sievert. El aumento de la tolerancia a la radiación o la radioresistencia en Chernobyl fue debido a que se disponían de antibióticos que ayudaban notablemente a controlar las infecciones generadas por el síndrome agudo de radiación. Como segundo dato científico curioso, tenemos que la primera muerte registrada con el síndrome de radiación aguda fue un trabajador en Los Álamos en 1945. Por otro lado, la muerte más reciente fue el agente ruso quien fue envenenado con polonio 210 en 2006. A nivel mundial, alrededor de 400 personas han sufrido el síndrome de radiación aguda. Esta cifra es insignificante al compararla, por ejemplo, con el número de afectados durante los primeros meses del COVID-19. En distintas ocasiones podemos observar que se produce irradiación del personal y en otras ocasiones contaminación. La exposición externa ocurre cuando tenemos una fuente radiactiva a la distancia y nos exponemos a la radiación ionizante de esta. En el caso de la contaminación, esto ocurre solo con fuentes abiertas, es decir, fuentes que pueden pasar a formar parte del medio ambiente con gran facilidad. Dicho de otra manera, imaginemos que este marcador es la fuente radiactiva. Acá solo me estaría exponiendo a la radiación. Incluso al tenerla en la mano me estaría irradiando una mayor tasa, pero igual no me estaría contaminando. Al sacar la fuente de su encapsulado, aún me sigo irradiando, pero ahora tengo el riesgo de contaminarme. E incluso en este caso, si entro en contacto con la fuente, me estaría contaminando por absorción en la piel. En general, la contaminación externa es fácilmente eliminable mediante lavado con agua y jabón neutro de la superficie contaminada, mientras que la contaminación interna se producirá cuando penetren isótopos radiactivos en el organismo por ingestión, sea por inhalación o a través de heridas en la piel. ¿Hay reservas de yodo? Yodo. ¿Para desinfectar? No, en pastillas. ¿El hospital tiene pastillas de yodo? ¿Pastillas de yodo? ¿Para qué las queremos? Estoy segura que más de uno se habrá preguntado por qué yodo. Bueno, existe el yodo estable y el yodo inestable. El yodo estable, o yodo 127, es un elemento esencial para la glándula tiroides, porque la usa para producir las hormonas tiroideas, las cuales son requeridas para el desarrollo óptimo del cerebro y realizar así casi todas las funciones básicas de nuestro cuerpo. En pocas palabras, la tiroides necesita yodo para funcionar. Uno de los yodos inestables es el yodo 131, que tiene emisiones beta y gamma. El 89% de las emisiones son beta negativos, con energías máximas de 606 kV, y el 11% restante es radiación gamma con energía promedio de 364 kV. El yodo 131, cuando empieza a decaer, es muy peligroso para nuestro cuerpo, principalmente para nuestra tiroide, que es donde se acumula. El tiempo que demora este yodo radioactivo en decaer a la mitad de lo que tenía inicialmente es de aproximadamente 8 días. El estallido del reactor en Chernobyl dejó en el aire una nube de vapor que contenía yodo 131 y cesio 137 principalmente, ambos isótopos radioactivos, y nuestro cuerpo los absorbe de la misma manera como si no lo fueran. Y es aquí donde existe el peligro por la radiación. La fisiculana le ofrece a la secretaria pastillas de yodo estable, porque si a la tiroide las llenamos de yodo estable, es decir, las saturamos, no quedará más espacio para que absorba el yodo radioactivo,
y de esta manera la tiroide no sufre tanto, evitando así cualquier consecuencia debido a la absorción del yodo, como cáncer de tiroides como efecto estocástico, tal como lo vimos en el aspecto número 7 de este vídeo. El físico Valery Legasov nos detalla las consecuencias de haberse expuesto por largo periodo de tiempo a bajas dosis de radiación generadas en las cercanías del reactor nuclear. A estos efectos se les conoce como efectos estocásticos o efectos tardíos, debido a que si llegaran a presentarse, estos se manifestarían a mediano o largo plazo. Bueno, hemos recibido una dosis constante, pero más baja. No llegará a matar nuestras células, pero sí causará daños en nuestro ADN. Es decir, con el tiempo, cáncer o anemia aplásica, ambas letales. A diferencia de los efectos tempranos o no estocásticos, los efectos tardíos o estocásticos no tienen una dosis mínima o umbral a partir del cual ocurren. Muy bajas dosis implican bajas probabilidades de aparición, y el incremento de la dosis solo aumenta la probabilidad de aparición del efecto estocástico. Su trabajo consistirá en retirar el grafito. Algunos bloques pesan entre 40 y 50 kilos. Tendrán que ser rápidos y muy cuidadosos. En esta escena podemos ver cómo se le encargó a un grupo amplio de hombres la difícil tarea que no pudieron hacer los robots, y es regresar el grafito radioactivo al núcleo del reactor expuesto. Observamos que los liquidadores les entregan una serie de instrucciones claras y precisas, con todos los detalles posibles de la misión que deben cumplir. Esto con el fin de minimizar la exposición de estos liquidadores. Ahora observamos que se aplican las 3 medidas básicas de protección radiológica. Tiempo, le definen un tiempo acotado de 90 segundos. Sabemos que a menor tiempo, menor es la dosis que reciben. Distancia, se les entrega una pala para aumentar la distancia de la fuente con el cuerpo, ya que la exposición disminuye con el inverso del cuadrado de la distancia. Y blindaje, cada uno se coloca una protección en torso, cabeza y extremidades. Este blindaje protegía parcialmente, debido a las altas energías y las dosis de radiación. El blindaje apropiado no es soportable por ningún humano debido a su peso. A pesar de todas estas medidas de protección radiológica, las dosis de radiación a las que estos liquidadores estuvieron expuestos durante esos 90 segundos superan los límites establecidos por más de decenas de veces. En la medianoche del 26 de abril de 1986 se decide realizar una prueba de seguridad de apagado de las turbinas que energizan las bombas de enfriamiento del núcleo del reactor número 4 de Chernobyl. Veremos a continuación la peligrosa combinación de ingredientes para la receta del desastre. Sí, habla Akimov, del 4. Tengo el manual para hacer la prueba. Tú lo hiciste hace un año. Sí, en el programa hay instrucciones de qué hacer y luego... Bueno, hay muchas cosas tachadas. ¿Qué debería...? ¿Estás seguro? Claro. Gracias. Dice que sigamos las instrucciones tachadas. ¿Y por qué estaban tachadas? Doktunov, reduce la potencia a 700. Jamás lo he hecho con una potencia tan limitada. Descuida, estoy contigo. Reduciendo la potencia a 700. Quiero que piensen en Yuri Gagarin. Quiero que imaginen que no le han dicho nada de su misión en el espacio hasta el momento en que está a punto de despegar. Quiero que imaginen que todo lo que tiene es una lista de instrucciones que nunca antes ha visto, la cual tiene partes tachadas. Esto es exactamente lo que estaba pasando en la sala de control del reactor 4. El turno nocturno no estaba entrenado para el experimento ni recibió advertencia de lo que pasaría.
Leonid Toptunov, el operador responsable de controlar y estabilizar el reactor esa noche, tenía solo 25 años de edad. ¿Y cuál era su experiencia en el trabajo? 4 meses. Me disculpo, pero lo que dice no tiene sentido. Aumenta la potencia. No. No lo haré, no es seguro. Aumenta la potencia. Quisiera tener registro de su orden. Auméntala. Basado en la ausencia de suficientes varillas de control, la computadora está recomendando que el reactor sea apagado. Claro que dice eso, no sabe que hacemos una prueba. El sistema de apagado tenía una falla fatal. A la 1:23:40, Hakimov activa el AZ-5. Las varillas de control removidas vuelven a entrar al reactor. Estas varillas están hechas de boro que reduce la reactividad, pero no las puntas. Las puntas están hechas de grafito, que acelera la reactividad. ¿Por qué? Cuesta menos. La presión dentro del núcleo ya no se puede contener. Por fin hemos llegado. 1:23:45, explosión. Al instante que la tapa se desprende del reactor, el oxígeno entra deprisa, se combina con el hidrógeno y el grafito supercaliente. La cadena de desastre ahora está completa. Concluimos de la miniserie Chernobyl de HBO que no fue un simple fallo de sistema, ni tampoco fue producto de la casualidad. En su lugar, resalta la cadena de pésimas acciones, así como la fatal combinación de falta de profesionalismo y violación de todas las normas de seguridad básicas. La lección aprendida es a seguir, actualizar, respetar y concientizar los protocolos de seguridad de tal forma que estos no sean letra muerta, así como realizar análisis de riesgos de sistemas y procedimientos en nuestros lugares de trabajo, con el fin de identificar sucesos iniciadores de fallos. Antes de despedirnos, queremos dejarle bibliografía científica donde encontrarán mayores detalles técnicos de lo ocurrido en Chernobyl. No olviden suscribirse a nuestro canal. Los dejamos con la siguiente reflexión del profesor Legasov sobre cómo ocurren los accidentes. ¡Chao! ¡Chao! Cada mentira dicha te deja en deuda con la verdad. Tarde o temprano la deuda es pagada. Así es como explota un reactor RBMK.